Como podemos ver en el video anterior de la imagen número 2, es una empresa que trabaja con vidrio y produce ruido en alta proporción, aproximadamente por encima de los 110, 115 decibeles, eh, donde los trabajadores se ven afectados en cierta forma por los niveles de ruido que se generan al interior, no solamente por las máquinas fundidoras o cortadoras del vidrio, sino por los extractores principalmente, que son los que le generan a ellos la ventilación, puesto que al ser una empresa que se dedica a la formación y moldeamiento del vidrio, pues genera alta temperatura, deben trabajar a alta temperatura, lo que hace que los trabajadores pues requieran de una característica que les ayude a minimizar esa temperatura y les ayude a extraer un poco ese calor que se genera al interior de los lugares de trabajo. Entonces estos extractores son de un tamaño considerable, lo que genera un ruido bastante alto. Por lo tanto, todos los trabajadores de esa sección tienen tapaoídos, unos pues tapaoídos de inserción y otros tienen tapaoídos de copa, ¿sí? Porque están más cercanos a los extractores como tal. Por ende, a los trabajadores en esta sección pues se les hace controles periódicos con el objeto de verificar que se les esté manejando adecuadamente los niveles de ruido y minimizarle el daño para ellos mismos como trabajadores. ¿Cómo percibe el oído el sonido? Las características de frecuencia y presión sonora son factores físicos que se pueden medir directamente utilizando aparatos de medida. Sin embargo, si se desea determinar el efecto de sonidos de diferente frecuencia y presión sonora sobre el oído, es importante observar que no existe una relación entre estos factores físicos y la manera como son percibidos por el oído. El oído tiene una respuesta particular al ruido, que no es simplemente la medición de un fenómeno físico, sino una sensación auditiva, llamándose audibilidad a la magnitud de esta sensación auditiva. Un sonido con el doble de presión sonora no es percibido por el oído con el doble de sonoridad. Al aumentar la frecuencia, el oído percibe un aumento de tono. Sonidos de frecuencias diferentes e idénticas presiones sonoras son percibidos por el oído con intensidades de sensación diferentes. Las frecuencias graves o las muy agudas, a pesar de tener la misma presión sonora, se perciben más débilmente que las frecuencias medias. Por lo tanto, en el rango de frecuencia de 20 a 100 Hz se requiere de presiones sonoras progresivamente menores para que un sonido sea audible. De 1000 a 4000 Hz, la respuesta del oído es casi constante. Para frecuencias superiores a 4000 Hz, se necesita de presiones sonoras cada vez mayores para que el oído sea audible. Se obtiene así una curva de audibilidad o sensación auditiva que presenta una depresión en su parte central y corresponde a la mayor sensibilidad del oído, de 1000 a 4000 Hz aproximadamente. Es de esta forma como el oído percibe el sonido. Efectos del ruido en las personas. El ruido produce en las personas expuestas efectos sobre el sistema auditivo y efectos generales. Por ejemplo, en el sistema auditivo, el oído humano tiene dos funciones netamente diferenciadas, cumplidas por cada uno de los sectores del oído interno. Mientras en el laberinto anterior se encuentran los receptores auditivos, al laberinto posterior le corresponde una emisión tónica
vinculada al mantenimiento del equilibrio y a la orientación en el espacio. Y así unas cantidades de patologías asociadas al ruido, todo dependiendo de qué, de los niveles de ruido recibidas por el oído como el tiempo de exposición a este, ¿sí? Entonces, por ende es importantísimo que los empleados que están expuestos a ruido, pues se le aplique las características de protección necesarias y los elementos de protección necesarias para minimizar el daño a raíz de estos ruidos, ¿sí? Como en el caso del video anterior, pues hay medidas de protección adoptadas para los trabajadores en este caso, como son los tapaoídos de inserción y los tapaoídos de copa. ¿Por qué? Por el nivel de ruido expuesto, como en este caso que son de 110 a 115 decibeles, y, y minimizar el daño en la persona, ¿sí? De tal forma que se esté cumpliendo con las características de protección y de seguridad y salud en el trabajo. Medidas de prevención. Es de mucha importancia realizar las mediciones periódicas, utilizar todo el tiempo de exposición al ruido, los elementos de protección personal adecuados para dicha persona y al tipo de ruido expuestos. Controles médicos periódicos con audiometría para valorar constantemente la función auditiva. Pero no solamente esto es fundamental, también es importantísimo tener clara la normatividad que nos aplica frente a ello. Un sistema de gestión de seguridad y salud implementado con tal medida para que el profesional en seguridad y salud en el trabajo haga las mediciones correspondientes y seguimientos a ello, ¿sí? No obstante, la resolución 0627 del 2006 nos habla de quiénes son las autoridades frente al manejo del ruido, ¿sí? Asimismo, hay unas características que regulan la emisión de ruido. Bueno, en fin, una serie de características normativas que se deben cumplir para que tanto los empleadores y trabajadores pues estén en una completa armonía frente al desarrollo de la actividad económica de cada empresa. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde.